Bueno, saludos, mi nombre es Slendy Grefa, soy de la nacionalidad quichua amazónica, pertenezco a la organización madre que es la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Soy parte de un equipo de comunicación denominado Lanceros Digitales. Este equipo de comunicación ya venimos trabajando 3 años a lo largo del 2017, ¿no? Este trabajo colectivo que hemos realizado, pues estamos conformados por diferentes jóvenes de las nacionalidades. Los lanceros digitales, ¿a qué se dedican específicamente? Bueno, los lanceros en sí hacemos cobertura de este territorio, informamos los conflictos territoriales a veces que tenemos las nacionalidades, a veces el Estado mismo llega con represalias en cómo se estaba manejando, si ven la Amazonía, corre peligro siempre del extractivismo, de la minería, del petróleo, de la maderera. Entonces también se ha estado dando casos de construcciones hidroeléctricas. Entonces esas partes damos cobertura y damos a conocer en nuestras páginas, redes sociales y páginas también que tenemos. Esta red de lanceros digitales, jóvenes de qué nacionalidades no están ahí. Bueno, hasta el momento estamos 5 nacionalidades, que es el quichua, el shuar, el zápara, estamos huaurani y un andua. Ya, ¿y ustedes cómo ven la importancia de comunicar estos eventos que se suscitan en sus territorios? Para nosotros es, bueno, visibilizar todo lo que está aconteciendo dentro de nuestros territorios, porque nadie de los medios tradicionales, digo yo, ellos no pueden llegar a nuestro territorio e informar las cosas que están netamente sucediendo dentro de estos espacios. Entonces, los lanceros digitales hemos tenido esta apertura de informar desde nuestros propios territorios, dar a conocer todas las cosas que están pasando sin censura, ¿no? Sin borrar nada de lo que otros medios hacen. De pronto informan en su propia lengua también, como es que están de 5 pueblos y nacionalidades también, ¿no? Informan en su propia lengua. Sí, de hecho, de esa manera se está trabajando también. Los materiales que hacemos también se han hecho en nuestra propia lengua materna, ya que nosotros como quichuas o como shuar no vamos a venir con una información en la lengua shuar para los quichuas y así, ¿no? Entonces sí se está trabajando de esta manera. Jóvenes que ya han estado trabajando en radios comunitarias, han tenido su proceso de capacitación en el ámbito comunicacional también. Entonces tenemos jóvenes capacitados que se ha podido trabajar en ese ámbito. ¿Y cuáles han sido las dificultades con las que se han encontrado en el camino? Los materiales bueno, nuestra única herramienta que hemos empezado ha sido nuestros celulares. Ahora mismo se ha estado implementando poco a poco, hemos logrado conseguir algunas cámaras, algunos drones para nosotros poder salir a la luz con estas informaciones. ¿Qué les dirías a las autoridades, ¿no? Para que de pronto sigan apoyando estas iniciativas o a ONGs también que de pronto puede llegar a esto? Claro, sí ha habido apoyos de las ONGs también, no los puedo negar. En la Amazonía nos han apoyado, como le digo, hemos tenido capacitaciones para los lanceros digitales en el tema que es redacción, fotografía, edición. En la parte técnica también tenemos nuestro asistente técnico que se instala radios HFs en las comunidades. Entonces, sí, bueno, si es que nos quieren apoyar las ONGs y autoridades, desde altos dirigentes, pues sean bienvenidos. Sería bueno que apoyen a los jóvenes de pueblos y nacionalidades, porque creo que los jóvenes de hoy en día estamos para seguir alzando nuestra voz, dando apertura a esa voz, ya que somos como delegados, no somos precursores también de hoy en día. Los jóvenes hemos estado con mucha energía de estar continuando. Se ha visibilizado también en las marchas que la presencia de los jóvenes cada vez se van empoderando, cada vez se van uniendo. Entonces, gracias a ustedes también por darme esta apertura y por dar a conocer este pequeño proyecto que se estaba manejando desde la Confenie.
En este caso, ¿cómo financian? En este caso, para el pago del personal, cuánta energía eléctrica, todo eso, ¿cómo financian? Ya, bueno, en la Amazonía recién salió a la luz el proyecto de Cuencas Sagradas, entonces diferentes ONGs para nuestra apertura, para nuestro trabajo, nos hemos implementado primero de materiales. Nuestro trabajo ha sido militante, nuestro trabajo ha sido voluntario, no tenemos un recurso remunerado para nosotros, pero sin embargo ese es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros consideramos que si lo hacemos ahora nosotros pues podemos dejar personas que nos puedan seguir estos pasos, que puedan ellos también aprender y si nos quieren reconocer, pues bueno, si tenemos algún reconocimiento, alguna remuneración, también no es que estamos trabajando libre totalmente, sino que sí damos algo de reconocimiento. De esta parte se ha estado sosteniendo, bueno, la dirigencia de comunicación, quien se está empoderando, nuestro dirigente de comunicación es Andrés Tapia. Él ha sido quien también ha sido uno de los focos para que los jóvenes comunicadores de las nacionalidades sigamos activos trabajando con la organización. Muchas gracias. Ali kachinkichu ñukanchikpas rikuchita? Katiwaychi. Me gusta niskapi llapipaychi. Kampanitapipas chasnallata kilkashpa sakipaychi.